Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a su canal Vigilantes Bilingües. Hoy con un tema muy importante vamos a hablar de la voz pasiva en inglés. Quizás te has preguntado qué es la voz pasiva, lo has escuchado por ahí, te parece un poquito complicada. Entonces vamos a mirar cómo lo hacemos de una forma diferente. Ojalá te guste. Bueno chicos, entonces aquí tenemos una oración, podríamos decir entre comillas normal, que sería la voz activa. ¿Cierto? Hay voz activa y tiene su voz pasiva. Entonces yo les podría decir que en inglés sería simplemente así, ¿no? Pero hay que explicar la manera de dónde sale la voz pasiva. Ojalá de una forma que a ustedes les quede muy clara. Entonces, chicos, esta es una forma de hablar que se utiliza mucho cuando no sabemos quién hizo la acción o nos interesa, pues, como saber quién realizó la acción. Entonces, una acción, en este caso, una oración, perdón, con voz activa, que vamos a colocarle que es activa, la vamos a pasar a voz pasiva. Listo, esto es una oración en presente simple. Ellos venden carros. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Necesitamos 4 pasos para realizar una oración en voz pasiva. Chicos, primero que todo vamos a eliminar el pronombre personal, no lo necesitamos. Listo. Lo segundo que tenemos que hacer es que vamos a coger el objeto. Normalmente el objeto siempre va a ir después del verbo. Normalmente, ¿cuál es el objeto de esta oración? Carros. Colocamos carros, esa sería la segunda lo segundo que tenemos que hacer. Lo tercero es que las voces pasivas en inglés siempre deben llevar el verbo to be. ¿Ok? Ese verbo to be va a ir haciendo los cambios o debe ir en concordancia con el sujeto y el pronombre, ¿cierto? En este caso hablábamos de they, sería they are. Entonces, en este caso, el verbo to be que hace concordancia con esa oración activa sería el verbo to be. Entonces, carros son y luego el verbo principal, que es el verbo vender, debe ir en participio. Miren qué sencillo, muchachos. Entonces, ¿cómo quedó? Es exactamente lo mismo, pero aquí lo decíamos en voz activa y aquí ya lo pasamos a voz pasiva. Listo, esta es la voz pasiva. ¿Cómo nos quedó, muchachos? Ahorita era, ellos venden carros, ahora quedó, carros son vendidos, ¿cierto? Carros son vendidos o se venden carros. Entonces, como les decía ahorita, esta forma de hablar se va a utilizar cuando no nos importa o no es importante saber quién es el que realiza la acción. Por ejemplo, nos dicen, se venden carros. Listo, no tenemos que saber quién es el que los vende. Obviamente sería un vendedor o alguien que está encargado de esa función de vender el objeto carros. Entonces, ellos venden carros. No necesitamos colocar ellos, simplemente se venden carros o carros son vendidos. Listo, vamos con otra oración para que nos quede más claro. Miren aquí una oración en voz activa, obviamente, voz activa la primera. Sería, ella rompió un espejo. She broke a mirror. Ella rompió un espejo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eliminamos el pronombre personal, eso sería lo primero. Lo segundo es que vamos a pasar el objeto de primeras, ¿cierto? A mirror. A mirror sería el objeto. Luego, como esta es una oración en pasado simple, entonces voy a colocar el verbo to be, pero en tiempo pasado, ¿cierto? Entonces, a mirror was. ¿Por qué? Porque a she le corresponde es en presente, pero como es pasado sería was. Y luego lo cuarto que vamos a hacer es colocar el verbo principal de la oración en participio, que son los de la tercera columna. Entonces, a mirror was broken. Esto sería, se rompió un espejo o un espejo fue roto. Un espejo fue roto. ¿Listo? O se rompió un espejo. Miren que es lo mismo, ella rompió un espejo. Ahora sería, se rompió un espejo, simplemente, pero no sabemos quién lo rompió, no nos interesa saber quién lo rompió, simplemente se rompió un espejo, no sabemos si fue ella, si fue él, si fueron ustedes, se rompió un espejo. Listo, esto sería voz pasiva. Vamos con otra oración en voz activa, véanla acá, en este caso con un modal. Listo, chicos, entonces, recordemos otra vez los 4 pasos. El primero es que no vamos a colocar el pronombre personal. ¿Cuál es el segundo? Que vamos a mirar cuál es el objeto. El objeto va después del verbo. El objeto sería el piso. Entonces comenzamos con the floor, el piso. Después, como es un modal, vamos a sostener el modal, obviamente con su parte negativa. Y vamos a colocar el verbo to be. El verbo to be debe ir en su forma base, puesto que aquí tenemos un modal. Y lo cuarto que debemos hacer es que clean lo debemos colocar en infinitivo. Listo, entonces antes era he can clean the floor, ahora quedó the floor can be cleaned. ¿Vieron? Antes era, él no puede limpiar el piso. Ahora, ¿cómo quedó? El piso no se puede limpiar o el piso no puede ser limpiado. Esta es una traducción más literal. El piso no puede ser limpiado o no se puede limpiar el piso. Listo. Por último, vamos con una oración que tenga que ver con un continuo. Esto es un tiempo continuo, tiene el verbo to be más la terminación ing. Chicos, ella está escribiendo un libro. Ella está escribiendo un libro.
tachamos el pronombre personal correspondiente, ¿cierto? En este caso ella. Vamos a coger el objeto es un libro, a book, y aquí hay una particularidad de que tiene doble verbo to be. ¿Por qué? Porque los tiempos continuos o progresivos ya como tal traen un verbo to be, ¿cierto? Pero como estamos haciendo una voz pasiva, obligatoriamente tengo que colocar el verbo to be que requiere pues este tema. Entonces queda con doble verbo to be. Entonces, a book is been writing. ¿Qué pasó? Que aquí teníamos el verbo principal de la oración en participio. Ella está escribiendo un libro. Ahora, ¿cómo quedó? Un libro está siendo escrito o se está escribiendo un libro. Miren qué sencillo, muchachos. Esto que acabo de decir, entonces esto es voz activa y tiene voz pasiva. Se está escribiendo un libro o un libro está siendo escrito. No me interesa saber quién fue el que hizo la acción, en este caso la acción de escribir el libro, ¿cierto? No me interesa, no es importante para mí. Están estudiando el libro, pero no me interesa saber si es ella, si es él, si son ustedes, no me interesa. Listo, entonces recordemos rápidamente los pasos. Tenemos una oración en voz activa, eliminamos el pronombre. Lo segundo es que comenzamos por el objeto, en este caso Carlos, luego vamos a utilizar el verbo to be correspondiente que haga concordancia con la oración y luego el verbo principal va a ser puesto en participio. Miren qué sencillo. Así va a pasar con todas las oraciones que yo tenga sin importar el tiempo, sin importar si es futuro, presente simple, pasado, si es con modal o si es con un tiempo continuo. Espero que les haya parecido muy sencillo. Bueno, chicos, hasta aquí llegó el video. Espero que les haya gustado. No olviden dar like, visitar mi canal Vigilante Bilingües. Hasta la próxima. Bye bye. See you later. God bless you and take care.